En la mayoría de las bibliotecas modernas nos estamos encontrando con un montón de libros técnicos, pero esos libros técnicos tienen un problema muy grande, y es que enseñan a manejar un proceso, a entender unas leyes, unos principios científicos, incluso enseñan a manejar herramientas, etcétera, pero nunca enseñan a ser humanos, que es uno de los problemas que está enfrentando la sociedad moderna. Tenemos unas bibliotecas técnicas donde nos dan razón del mundo, pero no del papel del hombre frente al mundo que se expone, que se plantea, porque el mundo es lo que el hombre ve del mundo, no lo que el acontecimiento del vivir no es lo mismo que el acontecimiento del habitar. Entonces, a través de las bibliotecas, el hombre se ha ido humanizando, pero bibliotecas que tienen que ver con ser humano, con volverse humano. Hay un primer libro fundamental para cualquier occidental, que es la Biblia. ¿Por qué la Biblia? La Biblia tiene, digamos que, dos tipos de percepción. Tiene una percepción sagrada para todo el que cree, tiene fe, y tiene una percepción antropológica muy fuerte. Cómo se fue creando la moral en Occidente, y cómo se fue estableciendo la línea de construcción de humanidad. Desde que en el Génesis, por ejemplo, se va a explicar el momento en que aparece el hombre, el momento que va a ser en el sexto día, es muy importante porque el mundo ya existe, y el papel del hombre es ser testigo de un mundo que ya existió, que ya se había dado. El mundo no aparece a los ojos del hombre, el hombre aparece en el mundo. Entonces todo eso lo va a narrar el Génesis, y a partir de la aparición del hombre vamos entendiendo lo que es el nombrar, lo que es el crear leyes, lo que es el conformar pueblos. Entonces todos los 5 primeros libros de la Biblia me hacen tremendamente humano, porque son 5 libros que se han planteado para aprender a vivir, cómo vivir bien. Luego... Pero qué pena, Memo, lo interrumpo, pero en esos primeros 5 libros hay unas leyes muy miedosas, pues como la ley del talión, por ejemplo. No, la ley del talión es la ley más justa que ha creado el hombre, porque a través de la ley del talión la pena se da de acuerdo con el delito y no al revés. O sea, si a alguien se roba un vaso, pues debe reponer un vaso y ser castigado por un vaso, pero si alguien se roba un vaso no puede ser castigado por una vajilla, por ejemplo. Entonces la ley del talión, que suena muy agresiva porque es de ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, lo que está diciendo es que el delito es acorde a la pena. En muchos casos, por ejemplo, venía un príncipe en un caballo, se atravesaba una señora, el caballo relinchaba y el príncipe mandaba matar a la señora. El hecho de que el caballo se haya encabritado porque la señora se atravesó no da una pena de muerte. Entonces la ley del talión hay que entenderla es como el equilibrio que debe existir entre la pena y el delito, y cómo se debe reparar ese delito. Eso, por ejemplo, es algo que apenas se está volviendo a discutir ahora, o sea, casi 4000 años después se viene a discutir justicia y reparación. Es que todo delito debe ser reparado. No es el castigo que se le da al otro, sino que ese que está castigado debe reparar el daño que hizo. Eso es lo que se discute ahora, la ley del talión. Entonces no es una ley tan loca ni tan traída de los cabellos. Obviamente no es que a un tipo que le partan una mano le van a partir la mano al otro, sino el equivalente que hacía él con la mano, que producía con la mano, y la reparación se debe dar de acuerdo a eso que el otro hacía con la mano. Entonces va a aparecer la Biblia como hecho fundamental. Nosotros vivimos en una cultura judeocristiana, el cristianismo se basa en los principios judíos, y a partir de ahí entonces la Biblia está en el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento ya plantea una nueva ética, plantea una forma de entender al otro, pero leyendo el libro a lo largo, sin prejuicios de ninguna naturaleza, el libro enseña a ser humano. Uno de las preguntas que uno se haría es, si todo el mundo tiene una Biblia en la casa, ¿por qué no la lee? Porque
porque es que la Biblia no es un fetiche, la Biblia no es que yo la abro para que se dé un milagro, no, la Biblia hay que leerla y entenderla para ser humano. O sea, los salmos son un tratado de humanidad, los proverbios son un tratado de humanidad. En el texto cristiano, donde se admite el libro de la sabiduría, el libro de la sabiduría es un tratado de humanidad, donde la Biblia está mostrando los errores que se cometen, por qué se cometen. Ahora, que es un texto que no se puede leer de manera literal, y mucho menos con el concepto que hoy en día tenemos. Es un libro que se va a desarrollar, va a terminar apenas de ser escrito, al menos el Antiguo Testamento en el siglo II y el Nuevo casi que en el siglo V, para cuadrar que realmente eso que dice ahí se me permita vivir mejor, me permita entender mejor el mundo, entender mejor a las personas, entender todo el proceso de humanización del hombre, porque la Biblia, de eso ya lo hemos mencionado aquí en varios programas, plantea un primer mandamiento que le da Dios a Noé, y es no comer carne con sangre. O sea, usted no es un animal. El animal se come la piel, los huesos, todo al mismo tiempo. Cuando el animal termina de comerse a otro, el hocico está ensangrentado. El hombre no podrá hacer eso. Se tiene que diferenciar del animal, y al diferenciarse del animal comienza a construir humanidad, que es lo interesante. Además, la Biblia es un libro para discutir entre dos o más, no es un libro para leer solo, que esa es otra cosa interesante. Cuando se asumen las lecturas de la Biblia debe haber otro presente para saber si la interpretación del otro es correcta o no, que es muy lindo. Entonces es un libro completamente básico. Hay otro libro que es completamente básico, que es la Ilíada y la Odisea, porque en la Ilíada se habla de la ciudad como personaje, la ciudad de Troya, Ilión, y en la Odisea del hombre como personaje, y cómo concebían los griegos el mar Mediterráneo, qué contenía el mar Mediterráneo y cómo lo iban a nombrar. Mientras en la Biblia el lenguaje es muy sapiencial y carece de adjetivos, en el mundo de la Odisea y la Ilíada se aprenden a manejar los adjetivos, que es lo que le da valor a una cosa, si el vaso es grande, si es chiquito, si es brillante, si es opaco, etcétera, etcétera. Entonces el mejor ejercicio del lenguaje que puede hacer una persona para tener formas de nombrar ya a través no solamente del sustantivo sino del adjetivo es leyendo el mundo de la Ilíada y la Odisea, que es el hecho de nombrar, y de ahí pasar a otro libro básico en cualquier biblioteca, que son los diálogos de Platón. En esos diálogos de Platón, donde aprende a dialogar, aprende a saber cómo entenderse con el otro, cómo discutir con el otro, porque los diálogos de Platón es algo que le ponen en los colegios para que un muchacho lea y saque una nota. No, los diálogos de Platón es la mejor forma de conversar con otro, entendiendo que las razones del otro permiten una muy buena discusión, una muy buena argumentación, y que al final todos estarán de acuerdo sobre lo que fueron capaces de construir en ese diálogo. Entonces, un diálogo de sordos es cuando el uno no ha podido entender al otro. Hay algo que es muy claro. Uno como profesor a veces le dice a un alumno, entendió, y el otro dice, sí entendí, pero no estoy de acuerdo con usted. O sea, si entendió, no puede estar en desacuerdo conmigo. Si está en desacuerdo, fue porque no entendió. Todo entendimiento implica que la razón ya está clara. Pero yo no le puedo decir al otro, sí, yo lo entiendo, pero no le creo. Pero se pueden no compartir razones. Se pueden no compartir razones siempre y cuando el otro argumente demasiado bien las suyas. Porque en el diálogo lo que se va a demostrar es que la razón está en alguna parte, pero es una, no varias. En el mundo en que nosotros vivimos, donde el relativismo es tan común, la gente dice, yo opino, sí, pero usted opina ¿con base en qué? Pero podría haber dos razones opuestas válidas. Muy difícil, es muy difícil. O sea, alguien tiene la razón. Por eso
digamos, el filósofo alemán dice, dentro de las posibilidades está que el otro tenga la razón. O sea, usted no me puede decir a mí el sol está apagado a esta hora. No está apagado, está prendido, ahí lo vemos. O sea, lo subjetivo no hace parte del diálogo. Toda subjetividad en un diálogo implica no querer ceder frente al otro. Y ese es el conflicto, esa es la pelea normal entre las personas, que el otro no quiere entender las razones, porque está empecinado en que lo suyo es cierto. ¿Y por qué se empecina en que lo suyo es cierto? Simplemente para no ceder frente al otro. Y ese es uno de los problemas. Por eso en los diálogos de Platón se comienza, todo el mundo tiene sus opiniones, las fundamenta hasta que van llegando a una conclusión. Un momentico, esto es esto, para que a lo último los que dialogan se queden con una sola opinión, porque lograron entender. Usted dijo una cosa muy bonita ahora, construir. Sí, la construcción es parte del debate. O sea, tener la razón y que el otro no tenga la razón implica que el que tiene la razón no ha construido. Y es que no ha construido la posibilidad de que el otro la tenga. Hay que oír al otro y verle las razones. Pero lo que decía ahora, en este relativismo, yo opino, yo creo, yo pienso, yo hago lo que quiero. Entonces, claro, hemos rebajado humanidad, porque es que ahí desaparece el ser humano que se venía construyendo, que era un ser humano que sabía todo su desarrollo como se plantea en la Biblia, que tenía unos principios éticos ya muy bien elaborados como estaban planteados en la Biblia, que sabía nombrar, porque ya manejaba la Ilíada y la Odisea, y que sabía debatir con altura, porque había leído los diálogos de Platón. Entonces ahí es una cosa muy importante. Ahora, como uno no puede imaginar las cosas o saber lo que lo otro es cierto o no, entonces aparece otro libro fundamental que es El asno de oro de Plinio Apuleyo, o sea, donde yo me entero que era el mundo pagano, que es lo que se llama paganismo, porque estamos usando las palabras prácticamente inventándoles el significado o acomodándoles el significado cuando las palabras tienen una razón de ser. Ese origen de las palabras, esa filología de las palabras me dice qué pasa ahí. Entonces en El asno de oro yo me entero qué es lo pagano, qué es lo que va contra lo que yo creo, qué es lo que nosotros superamos. O sea, el occidental, al leer el libro de Plinio Apuleyo, El asno de oro se entera, superamos la magia, superamos el fetichismo, superamos, o no lo hemos superado. En todo caso es un referente fundamental. Es necesario que haya algún libro de un escritor medieval. En el medioevo la filosofía cobra gran altura, o sea, y por lo común todos están discutiendo lo mismo. Cuando Maimónides en la Guía de Perplejos plantea el problema de volver al cauce, de utilizar las palabras adecuadas para no perderse, esa misma propuesta la está haciendo Tomás de Aquino en la Suma Teológica. Esa misma propuesta la están haciendo hombres como Alfarabi, la están haciendo Averroes, o sea, cualquier tipo de pensador medieval es importante porque fue una época donde se discutió muy claramente la relación del hombre con Dios. Todas las teologías que nosotros tenemos son de origen medieval. Ya saliendo del mundo medieval, que es muy rico, pues en muchos libros, pero estamos hablando como de lo básico, habría que pasar al libro que provoca el Renacimiento, que es Gargantúa y Pantagruel, donde François Rabelais hace una gran descripción del cuerpo humano y qué es lo que puede hacer el cuerpo humano, dónde se desborda, dónde se vuelve noble, en qué momento ese cuerpo cumple con una tarea civilizadora y en otro en qué momento ese cuerpo es un motivo de barbarie. Ese libro de François Rabelais da a entender dónde el mundo comienza a girar otra vez alrededor del hombre. En la Edad Media todo giraba alrededor de Dios. Y por eso es importante el texto de Rabelais. Rabelais era un médico que trata de
describir cuál es el cuerpo humano y cuáles son y cómo es la mente que rige ese cuerpo humano. Yo diría que es el primer libro de realismo mágico que escribe en el mundo, que es algo muy interesante porque nosotros hablamos mucho de realismo mágico, pero rara vez nos referimos a ese tipo de textos del Renacimiento, donde el de más realismo mágico, y creo que mucho más que los libros de García Márquez y los de Alejo Carpentier, e incluso los de Lezama Lima, es el libro de Gargantúa y Pantagruel, que es muy importante. En ese Renacimiento digamos que hay 4 libros que son clásicos. Uno cualquiera que sea de Boccaccio, el de Camerón, o el Heptamerón de Margarita de Valois, o los cuentos de Chaucer, que son muy lindos, donde en esas historias dan razón de cómo se vivía a inicios del Renacimiento, dan leyendas medievales, hablan del concepto de pecado, del concepto de virtud, o sea, cómo el hombre es capaz de crear grandes acontecimientos y también es capaz de dañar esos grandes acontecimientos. Por eso es tan importante Boccaccio, por ejemplo. Hay un segundo libro muy, muy importante que es el Elogio de la Locura, de Erasmo de Rotterdam, donde a través de una burla que él hace a las utopías, en especial a la utopía de Tomás Moro, empieza a demostrar que nosotros no somos tan cuerdos, que funcionamos a través de elementos tremendamente locos que irían contra la razón, funcionamos a través de elementos contradictorios, etcétera, etcétera. Y esto lleva a que el ser humano que busca lo mejor muchas veces utilice de lo mejor lo peor para ver el mundo. Entonces es donde aparece pues el Elogio de la Locura de Erasmo. Cualquier utopía, hay que tener una utopía en la casa, sea la utopía de Tomás Moro, que es la del mejor gobierno, o la utopía de Tommaso di Campanella, la ciudad del sol, que además le hicieron pues realidad los jesuitas, o la Nueva Atlantis de Francis Bacon, que es la teoría pero una utopía, porque es que la utopía hace posible que yo tenga un sueño. Nosotros vivimos en sociedades donde los sueños se perdieron, donde creemos que el mundo ya está terminado, que no hay que hacer nada más, donde no estamos cuestionando lo que nos está pasando. Hay que tener en cuenta que las utopías nacen en momentos de crisis de la humanidad, de crisis políticas, crisis económicas, y el tener una mentalidad utópica implica que soy capaz de ver más allá de lo que pasa, así lo que vea no sea posible realizar. Pero más crisis que en la que estamos viviendo, más. ¿Y quién se está generando ahora una utopía? ¿Cuál sería nuestra utopía? A ver, las 2 últimas utopías, pues que no se pudieron cumplir. Una utopía que fue la utopía comunista, que era una utopía liberal, tanto la crea el liberalismo, y en Francia, y eso va a ser la gran utopía que fracasa. A pesar de que se construye, tiene un fracaso muy estruendoso en 1990. Y la utopía, otra utopía liberal del libro María de Jorge Isaacs, donde está la utopía entre el buen trato y la buena convivencia entre patrones y siervos, que tampoco se logró, pero que está planteada. Es un libro que habría que mirarlo a través de ese elemento, de cómo el hombre es capaz de concebir formas en las que se puede vivir, ya que por cuestiones políticas, por cuestiones de poder, eso no se puede realizar, es otra cosa. O
¿cierto? Porque cuando se concibe algo, como decía Filón de Alejandría, cuando yo concibo una palabra, ya la cosa comenzó a existir. Cuando concibo una idea, una imagen, ya la imagen comenzó a existir. Por lo tanto, la puedo buscar y me puedo encontrar con ella. Entonces, esa pues es la importancia de las utopías. Al menos de saber que esa utopía fue una forma de ver la mejor solución a un problema que existía en ese momento. Nosotros somos muy dados a ver lo peor, a oír lo peor, a decir lo peor, a siempre pensar lo peor. O sea, estamos en un estado de pérdida de humanidad total, porque lo que hace el hombre humano es ver lo mejor y encontrar la mejor solución. En la cultura en la que nosotros vivimos, yo prendo un televisor y me cuentan lo peor, oigo canciones de último momento y me están contando lo peor, y a partir de ahí, pues obviamente no soy capaz de ver soluciones por ningún lado. La utopía es una forma de solución. De pronto es una solución que, como decía ahora, por otras razones no se pueden llevar a cabo. Por ejemplo, las ciudades del sol. Esas ciudades del sol, que era la utopía de Campanella, las hacen realidad los jesuitas con las misiones jesuíticas, pero esas ciudades que son gobernadas por Dios no le interesan al rey de España, por lo tanto hay que destruirlas, y se hace una gran destrucción de esas misiones. Entonces la utopía funcionaba. Al que no le funcionó fue a la corte española, que era parásita en ese momento, altamente parásita, y destruyen esas posibilidades. Entonces la utopía no es una locura, la utopía es una forma de ver una solución, a veces muy complicada de realizar, porque los seres humanos somos egoístas, queremos poder, consideramos de que no nos vamos a morir, etcétera, etcétera, y eso pues nos convierte en unos animales muy, muy raros a los ojos de los extraterrestres, en caso de que los extraterrestres existan, ¿cierto? Esta gente es capaz de concebirlo mejor y no es capaz de hacerlo. Algo deben tener, algo les debe pasar, ¿cierto? Pensaría, pues, un extraterrestre decente, porque me imagino que también los habrá por ahí, pues, de otra manera. Y un libro político. ¿Cómo se entiende la política? Por eso un libro que más ha hecho carrera entre nosotros es El Príncipe, pero el de Maquiavelo, el Nicolás de Maquiavelo. Claro que también está el Leviatán de, por ejemplo, de Thomas Hobbes, pero el libro político hay que saberlo leer. La política es una forma de manejar, de gobernar la ciudad, de gobernar la gente. ¿Cuáles son las propuestas que se han hecho por el gobierno? Cuando Spinoza, por ejemplo, le propone el mundo de la política a través de los filósofos, dice, no, eso no se puede. Platón había considerado que los políticos deberían ser filósofos, no, porque el político todo lo ve bien. El filósofo todo lo ve bien, en tanto que el político sabe corregir los desmanes del otro y no lo ve todo bien. Entonces ahí es importante tener un libro sobre las formas de entendimiento de la política, y hay que leerlo. Hay un libro árabe que se llama Khalil Isma, que se leía mucho en la Edad Media, porque era también la enseñanza política, cómo se va a comportar el rey frente a los siervos, qué hacer en caso de guerra, qué hacer en caso de rebelión, etcétera, etcétera, cómo prometer lo que sí se puede cumplir, pues un montón de cosas. Luego aparece en el periodo barroco, hay que tener a tres personajes y hay que leerlos, porque es que la gente los tiene pero no los lee. Eso es lo peor, es como uno pasar por una casa donde lo llaman y uno no entra porque tiene miedo. Eso es lo que es un libro con uno, lo llama, aquí hay una historia, le voy a contar esto, y usted decide que no entra. A ver, un libro es El Quijote de la Mancha. El Quijote de la Mancha no solamente es el libro padre de la lengua española, sino que es una gran reflexión sobre el mundo de la razón y la sinrazón. Es un libro donde además se aprende
a manejar el mundo a través de los refranes. Es un libro donde hay un planteamiento muy bello de lo que es sueño con realidad, la realidad. O sea, con base en la realidad. Supero lo que sueño, lo que me planteo si es lo que es o no es, necesito de otro. O sea, cuando a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, que un hombre como Freud, como él mismo dice en la carta de Ballesteros, el traductor, haya aprendido castellano leyendo Don Quijote de la Mancha. O sea, cuando uno coge ese tipo de libros, como seguramente lo cogió Freud, que hablaba alemán, era aprender español a través del mejor libro que hay en español, porque no iba a aprender palabras, sino pensamientos, formas de pensar. Y eso es el Quijote de la Mancha. Entonces, que es fundamental. Hay que tener libros de William Shakespeare. ¿Por qué? Porque ahí están todos los conflictos humanos. Lo que los griegos no fueron capaces de desarrollar a través de la tragedia y la comedia, Shakespeare lo logra. Shakespeare es un gran conocedor del alma humana, incluso muchos han dicho que algunas de esas obras no las escribió él, pero es que eso no importa, lo que importa es lo que dice la obra, porque él va a trabajar todos los aspectos de, a ver, ¿qué desmorona a un hombre? ¿Qué acaba con un hombre? ¿Qué hace posible que el hombre venza? ¿Cuáles son los absurdos que enfrenta el hombre? Eso todo está manifiesto en los libros de Shakespeare. Hay otro grande, uno de los grandes del barroco, que es Molière. Molière trabaja la estupidez humana, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos hace tontos? ¿Por qué sabiendo tanta cosa y somos tan cándidos? ¿Por qué nos dejamos engañar? ¿Por qué no vemos lo que es evidente? Entonces ahí viene una cosa que es muy importante. Pues cuando uno se encuentra con estos autores, lo que lo están a uno es cuestionando, le están enseñando a ser más humano. No caiga en ojo con esto, no caiga en esto. De hecho, Molière hace carrera porque al rey le encantan las comedias de él, porque el rey se educa oyendo a Molière. Pero entonces la condición humana ha sido siempre la misma, porque ya no, Molière lo mostraba. No ha sido la misma porque parte de la condición humana son estos personajes que describen esas cosas. O sea, la condición humana ha mejorado notablemente a través de estos escritores. La de la mayoría no ha querido entrar ahí. Me acuerdo yo de un cuento una especie de fábula que va a escribir Maimónides en la Guía de Perplejos. ¿Dónde están los hombres? Hay un castillo, en el castillo vive un rey. Unos están cerca del rey, son los que más se parecen al rey. Otros están en los jardines del castillo, pueden acceder al rey si lo piden. Otros están por fuera de las murallas, saben que el rey existe pero no quieren entrar, y otros se han alejado de las murallas porque no les importa el rey. Entonces, ¿quiénes son los más ilustrados, los más enterados de lo que pasa? Los que están pegados al rey. Los otros desprecian simplemente algo que se les brinda. Que hay una cosa, Sándor Márai decía, lo que más hay es conocimiento. Ahora, ¿por qué no accedemos a él? ¿Qué nos impide a nosotros acceder al conocimiento? La desidia, la pereza, la indiferencia. Entonces, claro, en la medida en que yo caigo en esos errores, cada vez me deshumanizo porque no tengo referencias. Es que a mí lo que me humaniza es lo que me cuentan, lo que me dicen, mire, ojo, puede pasar esto, ¿qué sucede con esto? Por eso, por ejemplo, en el mismo barroco, en el siglo de oro español, va a aparecer San Juan de la Cruz. Tener el canto espiritual de San Juan de la Cruz es fundamental para lograr entender que el mundo se puede entender sin necesidad de calificarlo, que el mundo tiene un estado y que ese estado se puede entender sin necesidad de engañarme frente a lo que yo veo.
Es que ahí es donde una biblioteca hace un hombre. Yo siempre he dicho, yo le tengo mucho temor al que no tiene una biblioteca. Una biblioteca no son muchos libros, mire que no, hemos hablado de 10, 15, son buenos libros, libros que le permiten a uno grandes reflexiones, enormes reflexiones. Por ejemplo, la ética de Spinoza hay que tenerla. Leerse la ética de Spinoza es cambiar como ser humano, simple y llanamente. Tener, por ejemplo, un texto como el discurso del método de René Descartes, es aprender a pensar. ¿Con qué método voy a pensar? O sea, toda esta gente se ha dado a la tarea de hacerme la vida más dulce siempre y cuando yo los lea. Porque es que muchos están en problemas que se resolvieron en la Biblia, por ejemplo. Muchos están en problemas que se resolvieron cuando se escribieron los diálogos de Platón, todavía en el siglo XXI. Si hubieran leído eso, se hubieran quitado el problema de encima. Pero como no han accedido a ese conocimiento, siguen con el problema. Entonces, cuando uno dice, ¿cuál es la condición humana? Dígame, ¿de cuáles humanos? ¿De qué tipo de hombre me está hablando? ¿De los que están cerca del rey, de los que están en la sala del rey, de los que están en el jardín del rey, a las afueras de la muralla, o que no les importa? Entonces, claro, en la medida en que yo me alejo del elemento principal, tengo muchos más problemas. En la medida en que yo estoy más cerca del elemento principal, tengo más posibilidades de solucionar ese problema. Por eso hay pueblos, por ejemplo, grandes lectores, si lo ve uno, Francia es un pueblo de grandes lectores, donde a través de todas esas lecturas, pues que son un país desarrollado, simple y llanamente. Inglaterra es un país desarrollado, los judíos alemanes que crean todo tipo de editoriales, y el pueblo alemán se pone a leer, entonces claro, se crea un pueblo muy grande. Pero un pueblo que no lea es un pueblo emproblemado, con todos los problemas del mundo, porque no tiene referencias, no tiene a qué recurrir cuando va a solucionar un problema. ¿Cuál sería una pregunta general que podrían hacer los profesores cuando en el colegio ponen a leer a los estudiantes un libro? La pregunta es muy elemental. ¿Usted qué problema quiere resolver? Yo le recomiendo el libro. Yo le recomiendo el libro. Ahora, si el profesor no sabe, ahí sí mató al alumno. Pero eso sería lo ideal. Profesor, yo quiero saber si la locura me impide ver la realidad. Espérate, a ver, mira, vamos, toma el elogio de la locura y léelo. Y después me contás si eso se soluciona o no. Es que ahí es donde está lo interesante. Por ejemplo, aquí nadie se ha preocupado por el mundo que los niños han creado en esos apartamentos solos, todo eso, y por eso sí se han preocupado los novelistas. Aquí le pongo esta historia de vampiros, aquí le pongo este mundo que no existe, aquí le pongo un niño mago, y los niños recurren a eso. Lo que pasa es que un niño no me va a leer un libro que no le resuelva un problema. ¿Por qué? Un muchacho de 16, 17 años quiere resolver el problema del amor. ¿Quién le explica eso? Una señora Meyer que por ahí vendiendo cosas de vampiros que se enamoran de humanos, ¿cierto? De donde hay un montón de principios morales, un montón de cosas que no se pueden negar. Pero yo no le puedo pedir a un muchachito que se lea El extranjero de Camus, que es un problema de posguerra, un problema de la indiferencia que solamente nos atañe a los adultos. Ese muchachito ahí lo estrellan contra una pared. Es muy fácil. ¿Usted qué problema quiere resolver? Yo quiero resolver el problema de los viajeros. Tome a Julio Verne, querido, empiece a navegar, ¿cierto? Claro. Incluso estos días me leí una frase de Plutarco muy importante, que no vale la vida, no tiene sentido si no se ha viajado por mar. Eso quiere decir que si usted no se ha movido buscando nuevos horizontes, la vida carece de sentido.
Para cuando lo dijo Plutarco, los que iban a través del mar eran los que se encontraban con el conocimiento, islas nuevas, continentes nuevos, gente distinta, comidas diferentes. La vida es una búsqueda, no es estar ahí engordando plácidamente, ¿cierto? Y eso es lo que crea tanto desasosiego y tanta soledad en este momento, es que la vida la queremos que nos la den toda ya, cuando la vida hay que buscarla. La vida no es esperar, la vida es buscar, la vida no es quedarse, la vida es avanzar, y eso es lo que quiere decir la frase de Plutarco. No tiene sentido la vida si no se ha navegado por mar. Y ahí es donde... Eso es lo que plantea la lectura, es que la lectura es una navegación. La lectura es un viaje que yo me meto en un libro y me voy viajando por el libro y me van contando un montón de cosas. Pero si yo no quiero viajar, si no quiero avanzar, ¿por qué he de saber? Es muy elemental. Si un tipo vive en un pequeño globo y nunca sale del globo, nunca se entera de lo demás, le da la vuelta al globo permanentemente, pero si sale de ese globo se entera de lo demás, y eso es lo que de pronto acá ha afectado mucho a América Latina, es que nosotros no queremos salir del globo. Tal, no salir del globo no sabemos nada, ni siquiera de nosotros mismos. Y ahí es donde viene esa problemática. Luego viene el siglo XIX, que es un siglo muy rico, muy especial, donde habría que tener, por ejemplo, libros como Los Miserables, tener libros como La piel de Zapa de Los Miserables de Víctor Hugo, libros como La piel de Zapa de Honorato de Balzac, libros como El retrato de Dorian Gray, libros como La María, donde encontráramos respuestas a un sinfín de situaciones. Primero, el siglo XIX ya es historia muy cercana, y esos libros van a dar razón de la historia. Los primeros tratados sobre el deseo y la frustración, La piel de Zapa de Honorato de Balzac y el retrato de Dorian Gray de Oscar Wilde. O sea, ¿por qué soñamos tanto y por qué se nos acaba la satisfacción tan rápido, y en un momento dado ya no tenemos cómo satisfacernos? Cuando se trabaja la psicología del deseo, como pasa con Jacques Lacan, en la actualidad muchos de esos postulados estaban planteados en La piel de Zapa, estaban planteados en el retrato de Dorian Gray. Y no quiere decir que Lacan copió eso, sino que leyó eso, precisamente, y por eso ya Lacan es capaz ya de cientificar lo que los otros simplemente habían propuesto a través de la literatura. Leer La María implica leer geografía, leer historia de Colombia. Incluso veo, es que hay gente que dice, no, es que La María no se habla de las guerras colombianas, lo que es completamente falso. Cuando llegan a cantar a la casa de Efraín, en los primeros capítulos, las canciones que cantan, los músicos que traen son de guerra. Él sí está dando razón de la guerra, hay gente que no le importa, ¿cierto? Tiene que resolver otro tipo de problemas. Eso se debe a gente que no sabe ni leer, porque por eso hay que empezar con libros muy difíciles, para poder afilar el cerebro, para poder entender los conceptos. Leerse el Quijote implica leer un lenguaje muy arrevesado, y ese lenguaje me permite leer como nada otros libros más grandes que el Quijote. O sea, el cerebro hay que estarlo afilando con la lectura, hay que estarlo afilando con los conceptos difíciles, porque si son puros conceptos fáciles tampoco logro nada. Habría que tener libros de aventuras, por ejemplo, libros de Julio Verne, de Emilio Salgari, de H.G. Wells, de Sabatini, de Edgar Allan Poe, para que la imaginación se desarrolle. O sea, la imaginación no puede depender de la imagen. En la imaginación se detiene, porque la imagen me dice única, exclusivamente que es eso y no otra cosa. Si yo veo una imagen con dos pajaritos que acaban de levantar el vuelo, es eso y no otra cosa. Hay que hacer mucho esfuerzo para cambiar el sentido de la imagen. No pasa así leyendo. Leyendo le da
a leer le da a la persona una gran capacidad para imaginar. De ahí que la relectura sea tan esencial. Cada vez que uno relee un libro lo lee distinto, porque tiene más datos para imaginar, tiene más elementos para imaginar. Y pues así podríamos seguir a tener, hay que tener en una biblioteca literatura norteamericana, William Faulkner, Hemingway, John Dos Passos, porque los norteamericanos convirtieron la literatura en la historia del país, y eso es lo que la hace tan diferente a las otras literaturas. Habría que tener los clásicos vivientes que nosotros tenemos, por ejemplo, 100 años de soledad, hay que tenerlo, hay que tener libros de filosofía moderna, para que me expliquen el mundo en el que yo estoy vivo. Entonces tener una biblioteca depende de la buena calidad de los libros que se escojan. Y en esa biblioteca tener claro 4 cosas. Primero, leo para aprender. Segundo, leo para aprender a hablar correctamente y pensar correctamente. Porque no se trata de aprender, también me van a enseñar a hablar y a pensar correctamente. Leo para tener ideas. O sea, es muy difícil que alguien tenga ideas si no lee. No, por ahí hay gente muy creativa que después se secan como esas maticas de verano que fueron mal plantadas, se secan de un día para otro, porque se le acabaron las poquitas ideas que había leído. Y leo para ser atrevido al avanzar, para ser capaz de mirar el horizonte. Una de las cosas que sueña cualquier sistema para dominar a los hombres que no lean, que todos sean iguales. El leer, como dice Foucault, es un acto de resistencia, donde yo me resisto a que me quiten la humanidad que he podido elaborar a lo largo de 4000 años. Esa es la resistencia que hago. Yo me opongo a que me quiten mi posibilidad de seguir avanzando. Esa es la lectura. Ahora que muy poquitos leen, sí, porque la mayoría se acomodan a ser esclavos. El único libre es un lector, porque escoge lo que quiere leer y viaja hasta donde quiere viajar y aprende. De esta manera, amigos oyentes, hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre los libros esenciales en cualquier biblioteca. La música de este programa es el concierto Los Placeres de George Philipp Telemann. Les recordamos, amigos oyentes,